Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy en el podcast vamos a hablar de tránsitos y filtros en BGP. El otro día en el grupo de Telegram del podcast, ese que se llama Grupo Podcast, es un grupo público. En eduardocollado.com tenéis ahí el enlace, ¿vale? Por si queréis entrar y no estáis metidos, que oye, puede ser. Los que no estéis metidos, que sepáis que os estáis perdiendo unas conversaciones muy entretenidas y muy divertidas a diario. Pero bueno, volviendo al tema. El otro día en el grupo de Telegram surgió una conversación muy interesante, interesantísima, ¿vale? En la cual se hablaba sobre los tránsitos con ruta por defecto y los tránsitos con full routing. Es decir, un tránsito en la que mi proveedor me proporciona simplemente una ruta por defecto, un full routing, una 00000, y otra opción en la que mi proveedor me pasa pues las prácticamente 900.000 prefijos de IPv4 y los 200.000 prefijos de IPv6, ¿verdad? Pues eso es las dos opciones que se estuvieron viendo. Y estuvimos hablando largo y tendido de eso. Un buen ratillo. Bueno, largo y tendido a lo mejor no, pero un par de horas yo creo que sí que duró la conversación. Y yo lo que quiero en este capítulo de hoy, que es el 1 de octubre del año 22, es contaros un poquito qué es lo que yo veo, cómo podemos, qué ventajas podemos sacar de uno sobre el otro y cómo podemos mejorar nuestra red utilizando un tránsito en condiciones. Bueno, un par de tránsitos. Con uno, mejor dos. Así que si os queréis quedar conmigo un ratito y os interesa el tema, pues vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, lo primero, este es el capítulo número 263 del podcast, ¿vale? 263. Y ya os dije en el capítulo anterior a este que quería empezar a publicar los días 1 y 15. Vale, genial. ¿Qué pasa? ¿Por qué este audio ha salido el 3 y no el 1? ¿Es el segundo audio y ya fallo, ya miento? No. Lo que pasa es que el 1 ha pillado en sábado, ¿vale? Entonces, si pilla en sábado o en domingo, pues yo creo que es más interesante sacar los audios entre semana, un lunes, un martes, un miércoles, ¿vale? Y no un sábado o un domingo. Así que si pillan así, sábado o domingo, lo sacaré al siguiente día hábil. Por ejemplo, este del día 1 sale el día 3 de octubre, pero es el primer audio de octubre. El día 15, ¿qué pasa? El día 15 de octubre también es sábado. Sí, es sábado también. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues el audio saldrá el lunes 17. Y, por si os interesa, presumiblemente debería de tratar sobre el AS112. Pero no está grabado todavía porque no lo voy a grabar solo. Y tampoco quiero comprometerme totalmente al tema, ¿vale? La idea es sacarlo, ¿vale? Pero no está grabado. Pero bueno, y siguiendo con los descargos de responsabilidad adecuados, o como dicen ahora los modernos, los disclaimers, os recuerdo que trabajo en una empresa que se llama Tecnocrática Centro de Datos, ¿vale? Que además de ser registradores oficiales, ofrecer hosting, bla, 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 todas estas cosas, ofrecemos tránsitos y gestión de red. Es decir, que esto que os voy a contar aquí es algo por lo que cobramos a nuestros clientes. Sí, hay gente que paga por esto, ¿vale? ¿Esto por qué os lo cuento? Esto os lo cuento para que sepáis que esto que os cuento no es una fricada. Esto es una cosa que tiene valor y mucho, ¿vale? Porque para una empresa, para un ISP, para quien sea, tener un tránsito bueno o malo marca la diferencia, pero brutalmente, ¿vale? No es lo mismo tener un tránsito de aquella manera que un tránsito de verdad y bien tuneado. Entonces es muy, muy, muy importante esto, ¿vale? A mí por lo menos me parece muy importante, es lo que me da de comer, ¿vale? Y es lo que me gusta. Y por eso quería comentároslo, ¿vale? Que esto tiene su utilidad y es bastante importante, ¿vale?
Cambiando de tema. Hemos dicho que el capítulo de hoy se llama Tránsito y Filtros. Y de tránsitos ya os conté que era el tránsito. Que era un tránsito y que era un peering. Pero a lo mejor no os acordáis, ¿vale? Porque lo grabé y lo publiqué el 14 de diciembre de 2017. A ver, no me he oído el podcast, ese audio no lo he oído. Pero es que no me acuerdo, pero da igual, os lo voy a volver a contar, ¿vale? El 14 de diciembre de 2017. Bueno, sabéis que en eduardocollado.com tenéis un buscador y ahí pongáis lo que pongáis, ahí buscáis y sale. Si van 263 capítulos, os digo que he hablado de casi todo lo que se os pueda pasar por la cabeza. Y si no, pues ya hablaré de ello. Hoy vamos a profundizar un poquito más en el tema del tránsito, ¿vale? No simplemente a explicar qué es un tránsito. Y os quiero hablar de una cosa muy importante, que es los filtros. Los filtros son sumamente importantes y los filtros hacen la diferencia entre un tránsito bueno y un tránsito regular, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro amigo BGP, del que hemos hablado largo y tendido, ¿verdad? Elige muy bien el camino al destino, ¿verdad? Pero a veces no lo elige lo suficientemente bien, ¿vale? Ahora os contaré un poquito más sobre eso. Entonces tenemos que ayudarle a decidir y le podemos ayudar mediante communities, mediante prefijos, mediante ASPaths, mediante ASPathList, o mediante lo que queráis, ¿vale? Hay muchísimas opciones para poder modificar una decisión de routing basada en BGP. Realmente el proceso de selección de ruta de BGP es bastante complejo y nos permite una granularidad impresionante, con lo cual podemos ajustar muy bien. Es simplemente ir jugando con los looking glass, ir viendo cómo lo queremos hacer, cómo no lo queremos hacer y probar a ir modificando, pues gracias a los atributos de BGP, pues lo que queramos, mediante los filtros. Vale, perfecto. Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que para modificar el tránsito o una conectividad de BGP, pues no vamos a poderlo hacer si nos están inyectando una ruta por defecto. ¿Por qué? Porque nosotros para poder modificar eso, o vete por aquí o vete por allí, bueno, debería de haber dos al menos, ¿no? Pero lo que hacemos es, del prefijo este que he aprendido de este tránsito, me modificas este valor, ¿para qué? Para que BGP me lo ponga en la tabla de rutas o elija otra ruta, ¿vale? Tenemos nuestra tabla de BGP con un montón de prefijos, con un montón de posibilidades y queremos que nos inyecte una en la tabla de rutas. Entonces nosotros le podemos ayudar a elegir cuál es la ruta óptima. Y eso lo hacemos modificando en la ruta en el prefijo de entrada. Le decimos, lo que has aprendido con este prefijo, o lo que has aprendido de este AS, o lo que hayas aprendido con esta community, o así todo lo que queráis, ¿vale? Si tenemos dos tránsitos, la cosa mola mucho más, ¿vale? Porque si tenemos dos tránsitos, a ver, a lo mejor los tenemos en un único router, pero si te has gastado el dinero en un par de tránsitos, se supone que tienes dos routers, por lo menos, ¿verdad? Tienes uno con un tránsito, otro con otro tránsito y una conexión IBGP entre ellos. Entonces tú el mismo prefijo lo vas a ver por dos tránsitos diferentes, pero solo uno será mejor que el otro, ¿vale? Entonces si en uno me coge una ruta que es la mejor, la va a inyectar y en mi tabla de routing lo voy a ver. Y entonces cuando yo llegue a un router, a cualquiera de los dos, como se han pasado por IBGP todo, me va a decir, pues esto es mejor por el router 1 o por el router 2 para ir por ese tránsito, ¿vale? Entonces aquí podemos modificar. Si yo modifico la ruta de entrada, se va a enterar el otro router. Con lo cual estoy modificando el comportamiento de mi red entera con un filtro. Iremos viéndolo un poquito más adelante, porque yo sé que esto de los filtros al principio no queda todo lo claro que debería de quedar, ¿vale?
Más cosas que podemos hacer. Vamos a ver. BGP, ya os digo, es falible. O sea, la decisión de routing de BGP es falible. Imaginad, por ejemplo, que tengo 2 tránsitos. Por uno, tardo en llegar al destino a 153 milisegundos. Y por el segundo tránsito tardo 48 milisegundos. Pero, ¿qué pasa? Que BGP puede ser que elija el de los 153 milisegundos. ¿Por qué? Porque en BGP el retardo no está en la decisión de routing. Hay otros valores, ¿vale? Ahora os cuento cuáles son. Entonces, si no está en la decisión de routing, nosotros podemos modificar esa decisión de routing para que decida ir por el que tarda menos, aunque a priori sea más largo. Esto es como lo del ejemplo de las carreteras. Tengo una carretera que es para ir del punto A al punto B, que son 30 kilómetros, pero es una autopista y vas a 120 kilómetros por hora. Y luego tengo otra que en vez de ser 30 kilómetros solo son 15 kilómetros. Pero tengo que ir a 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es el camino más óptimo? Pues te podrían decir, el más corto es el segundo, el más rápido es el primero, ¿vale? Entonces, ¿qué es óptimo y qué no? Es algo que queda un poco a discreción del administrador. Normalmente BGP va a acertar, el AS-PATH más corto normalmente va a ser la ruta más rápida, la mejor, eso va a ser normalmente. Pero a veces hay cosas extrañas y eso hay que irlo modificando. A ver, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona la selección de rutas en BGP. Cuando yo veo un prefijo de BGP, ¿cómo sé si esa ruta es la mejor o no? Porque hemos dicho que si tengo 2 tránsitos, voy a recibir ese prefijo por un lado y por el otro. Y tengo que ver cuál de los dos es el mejor, ¿verdad? Bueno, pues hay una cosa que se llama el algoritmo de selección del mejor camino de BGP, que a mí la versión que siempre me ha gustado más y es la que consulto es una que está en la página web de Cisco. Seguramente simplemente pues por costumbre, me iba todo a la página de Cisco, pues ahí está todo. Os dejo el enlace en las notas del programa. Seguramente esto lo vais a tener en cualquier otro. Por ejemplo, me consta que en BIOS está, que en FR Routing está, en MikroTik, pues ahora no caigo, pero seguro que también está, ¿vale? Está en todos, ¿vale? A ver, ¿cuáles serían las opciones? La primera opción sería, vamos a elegir el path con mayor weight, ¿vale? Weight, el peso. A ver, esto es un parámetro que siempre ha sido propietario de Cisco, pero os lo pongo, ¿vale? Simplemente porque me lo he encontrado en FR Routing o en BIOS también, y me lo he encontrado en más sitios, weight. Por eso os lo dejo. Pero yo no os recomendaría nunca tratar directamente sobre este atributo. Nunca. O sea, yo el paso 1, modificar el weight, yo no lo tocaría jamás, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor compráis un router de otra marca, le modificáis eso y ese router no se entera porque ese atributo no lo tiene implementado. Puede pasar, podría pasar. Así que yo empezaría con el segundo paso, la segunda opción, ¿vale? Si el weight es igual, entonces nos vamos a quedar con el path con mayor local preference. La local preference, hemos hablado de esto ya un montón de veces, ¿verdad? Local preference, un atributo de BGP. Si la local preference también es igual, nos vamos a quedar con, si es un path interno, ¿vale? Con los generados con network o con redistribute, ¿vale? Cuando tú lo configuras. Y los agregados los vamos a elegir después. Si tuviéramos 2 rutas iguales, una directamente redistribuida y otra agregada, vamos a coger primero la redistribuida. Aquí es muy raro entrar también, ¿vale? La local preference es muy normal, weight raro, esta también es rara.
Y luego tenemos una que es el AS-Path más corto. Vamos a preferir el AS-Path más corto. Esto es súper común. Este es, yo diría que el estándar, ¿vale? Que es el cuarto, ojo, es el cuarto, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque BGP realmente, su forma de funcionar, aunque parezca algo súper sofisticado y complicadísimo, intratable, que hay que estudiar mucho, es... A ver, puristas, ahora os relajáis, ¿vale? Pero es algo parecido a RIP, cuenta saltos. Lo que pasa es que en vez de contar saltos, cuenta sistemas autónomos, ¿vale? Entonces, no es lo mismo pasar por 3 sistemas autónomos que por 14 sistemas autónomos o un sistema autónomo solo, ¿vale? Entonces, si tenemos un prefijo y por un lado son 2 sistemas autónomos y por otro lado son 3 sistemas autónomos, por defecto preferiremos el que pasa por 2 sistemas autónomos. Justo por esta razón, por la del path, tenemos los famosos prepends, que es aquello de dentro del AS-Path, del número de AS que pasa, inyectar más AS. ¿Para qué? Para forzar que sea un camino más largo para llegar a él desde sitios remotos, ¿vale? Es eso. Luego tendríamos el origin type, si es un IGP, GPO incompleto. El path con menor med. Esto tampoco recomendaría yo mirarlo mucho, ¿vale? Porque el med es una cosa que tú cuando lo anuncias para afuera, lo normal es que lo pongan a cero, o sea, se lo quitan. Lo borran y se acabó. Entonces lo que tú digas da exactamente igual. Luego preferiremos EBGP sobre IBGP. Y luego, si tenemos todo esto es igual hasta aquí, podemos preferir el que tiene el router más cercano, es decir, el que tiene el protocolo interno, por ejemplo el OSPF, con una métrica más baja hasta llegar al peer de BGP, ¿vale? Bueno, esa es la métrica de BGP, pero es el que tenga la métrica más baja hasta el peer siguiente, ¿vale? Como el OSPF, las externas de tipo 1, las de tipo 2. El concepto es el mismo, ¿vale? Es muy, muy, muy parecido. Bueno, tenemos un montón más, ¿vale? Estos vais a la página de Cisco, que yo aquí tampoco estoy para leerosla. Leer sabéis todos y sabéis ir y os la miréis en las notas del programa, ¿vale? Genial. Vamos a ver. BGP, por ejemplo, puede decir que para ir al destino 192.021, 192.0 no es privada, ¿vale? Es de documentación, es publiquísima, ¿eh? El mejor tránsito es el primero de ellos y no el segundo, ¿vale? Es lo que os he dicho. Entonces lo miramos y vemos que el camino que tiene la AS-Path más corto tardó más que el que tiene la AS-Path más largo. ¿Cómo podemos modificar la decisión de routing en BGP para que en vez de ir por el que tiene el AS-Path más corto vaya por el otro? Pues modificando algo que esté por encima del AS-Path. Si el AS-Path es el punto 4, el 1 hemos dicho que es el Wave, no lo vamos a modificar. El 2, la Local Preference, esta sí la podemos modificar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues nos ponemos en el tránsito y decimos que al vecino, el que sea, vamos a ver el tráfico de entrada, vamos a buscar ese prefijo y si lo encuentra, a esa ruta le ponemos una local preference de 150. Porque hemos dicho que vamos a preferir el que tenga una local preference mayor. Y por defecto la local preference va a ser 100. Entonces, si le modificamos la local preference al que tiene peor AS-Path, pero se la subimos, va a decir el 1, weight igual, 2, local preference, ¿este la tiene más alta? Pues voy por ahí. Y no va a seguir mirando. Con lo cual, que el AS-Path sea más largo o más corto, va a dar exactamente igual. Haciendo esto, vosotros sois capaces de interactuar con la decisión de routing de BGP, con el algoritmo, con la selección, ¿vale? Os voy a dejar un par de ejemplitos en las notas del programa. Son ejemplos en nomenclatura Cisco, ¿vale? Si utilizáis pues otros equipos, pues os toca adaptarlos, ¿vale? Yo no puedo poner aquí ejemplos para todo. Pero ya os digo, si es un BIOS, un Quagga o un FR Routing, me hago mayor,
o yo que sé, un Huawei, por ejemplo, creo que también son súper parecidas, ¿vale? El concepto es el mismo. Veréis. Vamos a empezar al revés. Aunque os lo he dejado escrita de la forma adecuada en las notas del programa, os lo voy a leer al revés, ¿vale? Para que así sea mucho más fácil. Hemos dicho la 192.020/24, ¿verdad? Pues vamos a crear un prefix list que sea rutas preferidas o Pepe Luis o lo que te dé la gana. Y le digo IP prefix list, rutas preferidas 192.020/24. Perfecto. El prefix list hace referencia a ese prefijo. Vale. Ahora, ¿cómo aplico un filtro? Pues un filtro es con un rootmap. Vale, perfecto. Rootmap. Que pase por aquí. O lo llamas como te dé la gana, ¿vale? Rootmap, lo que quieras. Permit 10. Vale, un número de secuencia. ¿Y qué es lo que permite? Bueno, pues para permitir esto tenemos que ver primero la comparación. Un rootmap es una comparación y una asignación. La comparación es con el match. Match, IP address, prefix list, rutas preferidas. Ya hemos definido rutas preferidas, ¿verdad? Que es 192.020. Es decir, le decimos al rootmap que busque el prefijo S. ¿Vale? Y una vez que lo ha encontrado, como es permit, pasa al set. Es decir, ¿qué hacemos con ello? Set local preference 150. Vale, ahora tenemos un prefix list que me define un prefijo, un roadmap que hace referencia a ese prefijo. Quizás sería también cómodo que Cisco me permitiera poner aquí la IP, pero bueno, funciona así, ¿vale? Cada uno tiene sus cositas, en fin. Y ahora tenemos el roadmap, genial. ¿Y esto qué hago con ello? Porque esto no es mágico. Tengo un roadmap, tengo una comparación y una asignación. Yo comparo si estoy aprendiendo el prefijo que quiero y si es así, le asigno una local preference de 100. Bueno, pues esto lo voy a tener que decir en la parte de BGP, neighbor 198.51.102, rootmap por aquí, el rootmap que he definido, in, de entrada, ¿vale? Es decir, lo que me anuncie mi vecino fulano, según entra, lo primero que hago es decir, ¿tú tienes este prefijo que me llega, está definido en el prefix list rutas preferidas? Sí, pues le pones una local preference de 150. Vale, esto es así, funciona así, ¿vale? Son tres partes, el prefix list, el rootmap y en el BGP que le decimos que lo aplique de entrada. Vale, esto es una forma de hacerlo. ¿Es la normal? Pues no, bueno, depende. Si queremos solo un prefijo, pues es correcta. Pero claro, a lo mejor yo lo que quiero no es que un prefijo vaya por un tránsito y otro vaya por otro. A lo mejor yo quiero que un operador vaya por un lado y que otro operador vaya por otro. A lo mejor yo quiero que Telefónica, el 3352, vaya por un tránsito como preferible, ¿no? Y si ese tránsito falla, que vaya por el otro. Pero a lo mejor quiero que salga por ahí por defecto. Y si quiero que salga por ahí, ¿qué es lo que hago? Me hago una SPath Access List, ¿vale? Tenemos, en vez de poner IP Prefix List tal, ponemos IP SPath Access List 10 permit. Y aquí, señores, señoras, bienvenidos al maravilloso mundo de las expresiones regulares. Toca aprenderse cómo funcionan las expresiones regulares. ¿Para qué? Para decir, quiero aquí, este ASPath Access List lo que hace es seleccionar el tráfico de Telefónica, el tráfico de Telefónica y de sus clientes, el tráfico de los clientes de Telefónica, ¿vale? Es un poco así. Bueno, clientes directos de Telefónica, bueno, da igual. Es lo que queremos ver, ¿no? Vale, pues decidimos IP ASPath Access List 10 permit burruñito $65.000, lo que cabe en eso, 65.000. Luego definimos el mismo rootmap que antes, pero claro, en vez de poner el match, hacerlo sobre el prefix list, le ponemos match ASPath 10. ¿Por qué? Porque el ASPath de abajo es el del Access List 10, ¿vale? Y le ponemos set local preference 150. Es decir, lo que me venga de este sistema autónomo le pones el local preference 150. Mirar en las notas del programa, ¿vale? Es un ejemplo súper sencillo
el más sencillo que os podáis encontrar, ¿vale? Luego, a partir de aquí, pues imaginación al poder, ¿vale? Lo que queráis. Se puede hacer realmente lo que tú quieras. Puedes decir, yo quiero que el tráfico Telefónica vaya por el tránsito 2 y por el 1, además, quiero meter un prepend. ¿Para qué? Para que Telefónica vea mi tráfico como peor por ese sitio, que yo creo que es peor y que prefiera el otro. Pero para eso tendremos que usar communities, si es que nuestro tránsito no lo soporta, etcétera. ¿Vale? Diferencias de un tránsito a otro que soporte todo este tipo de cosas. Y ya os digo, evidentemente esto en cada router hay que ver cómo tratarlo, porque no funciona igual en Cisco, que en FRR, que en BIOS, que en MikroTik, que en Juniper, que en Nokia. Cada uno funciona diferente. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. El de hoy cortito. ¿Cuánto llevamos? 26 minutos y 27 segundos. Y la semana que viene seguramente sea más largo. Pero bueno, espero que os sirva esto para ver que es mucho mejor tener tránsitos con full routing, que nos den todos los prefijos, que preferiblemente al menos 2, y que sepáis que las decisiones de routing de BGP las podemos modificar a través de un routemap. ¿Para qué? Pues para forzar el tráfico por un sitio o por otro. ¿Cómo sabemos que un sitio es mejor que otro? Pues para eso tenemos los Looking Glass o podemos hacer 1000 cosas, ¿vale? O por ejemplo, se nos ha llenado un tránsito porque es que todo está yendo por ahí. Pues chico, mueve algo de tráfico a otro lado, mete un prepend por el otro, a determinados sitios para poder funcionar en caso que tengas una congestión. No lo sé, o sea, las posibilidades con BGP son infinitas, ¿vale? Con BGP puedes vaciar enlaces y llenar enlaces, moverlos a otro lado, pues porque tienes que a lo mejor que hacer un mantenimiento. Yo qué sé, esto sirve para hacer lo que queráis. Esto se me acaba de ocurrir así al vuelo. Hay una opción mucho mejor para hacerlo. Pero bueno, podéis hacer muchas cosas, ¿vale? Lo que queráis. Y con esto yo creo que por hoy es suficiente. Daros las gracias por estar aquí. Y volvemos ya la semana que viene. No es verdad. Día 17, 7:30 de la mañana en vuestros podcatchers. Hasta luego, chao.